Constructor en Java. Acá podemos ver, según Wikipedia, un constructor en informática. En programación orientada a objetos, un constructor es una subrutina cuya misión es inicializar un objeto de una clase. El constructor se asigna los valores iniciales del nuevo objeto. Se utiliza para crear tablas de clase virtuales y poder así desarrollar el polimorfismo o la sobrecarga de operadores. Una de las herramientas de la programación orientada a objetos, al utilizar un constructor, el compilador determina cuál de los objetos va a responder al mensaje virtual que hemos creado, teniendo un tipo de acceso, un nombre y un paréntesis. Acá podemos ver constructor por defecto. Un constructor por defecto es un constructor sin parámetros que no hace nada. Sin embargo, está invocado cada vez que se construye el objeto sin especificar ningún argumento, en cuyo caso el objeto se iniciará con los valores predeterminados por el sistema y los atributos numéricos a 0, alfanuméricos a nullPec y las referencias del objeto a null. ¿Cómo crear un constructor con o sin parámetros? Según aprenderaprogramar.com, sin ánimos de hacer publicidad. Veamos acá, para crear un constructor simplemente es público, si queremos que el constructor pueda ser visto por otros objetos, el nombre de la clase y los parámetros que se le van a colocar al constructor para inicializarlo. Las distintas características que va a hacer el constructor cuando sea inicializado. Los constructores tienen el mismo nombre que la clase en la que son definidos y nunca tienen tipo de retorno, porque ellos se crean apenas son instanciados. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando hablamos de constructores es que existen clases con dos o más constructores en Java y existe la sobrecarga de constructores o métodos o la sobrecarga de operadores o, como también lo llaman en algunas literaturas, polimorfismo. Veamos primero. Acá tenemos una clase public persona que tiene dos elementos privados. ¿Qué quiere decir que sean privados? Que solamente persona los puede editar, más nadie. Quiere decir que para poder acceder a esos elementos los tiene que hacer o el constructor o un método dentro de persona. Bien, aparte de eso, tenemos que establecer acá public persona strict nombre persona y eso va a guardar la información en persona, mientras que public persona va a dejar estos elementos en persona. Quiere decir que persona en este caso tiene dos constructores, uno con una información y otro sin información. En la clase anterior habíamos creado dos objetos que son de clase persona, pero de nuestra propia clase persona, no el que utiliza la gente de programar.com. Acá podemos ver la clase persona, que tiene identidad, nombre y apellido, y hasta los momentos no hemos definido ningún constructor, pero todas las clases en Java tienen un constructor por defecto que no hace nada. Sin embargo, vamos a crear su constructor. Decimos que es público, lo llamamos con el nombre de la clase, le colocamos ningún parámetro en este caso, y este sería el constructor. Ahora, vemos acá que esto va a ser privado. ¿Con qué intención? Simple. La intención de que sean privados es que más nadie pueda acceder a estos elementos. Entonces, ahora que tenemos ambos elementos, los tres elementos privados, el software que teníamos en la clase anterior, donde trata de acceder a los elementos nombre, apellido y número de identidad, no va a poder. Quiere decir que si quisiéramos presentar esa información, tendríamos que solicitarle al objeto que la muestre o tendríamos que solicitarle al objeto que nos la entregue. Para eso se utilizaría un método, pero primero tenemos que guardar la información en el objeto. Vamos a colocar acá que nIdentidad es igual, cuando no se le coloca
nadie, vamos a colocar 0000. Cuando no tenemos nada en la definición de la variable, en el nombre, simplemente el nombre va a ser igual a vacío. O coloquemos una letra A. Y el apellido va a ser igual a... vamos a colocarle aquí. Primero N y aquí A. No tiene ningún significado en especial, pero es para demostrar que se está guardando. Ok, este va a ser el constructor de persona, pero vamos a crear un segundo constructor donde le vamos a decir que va a ser igual. Vea que da error al tener dos constructores con las mismas características. Sin embargo, cuando nosotros le decimos que ahora aquí él va a tener un string que va a ser, vean esto, no lo guarda, identidad, coma, vamos a copiar lo mismo, pero para nombre, y lo mismo para apellido. Veamos esto interesante, tiene el mismo nombre y apellido que los de la variable. Aquí vamos a ver el estudio de unas palabras que nos permiten decir que son de la clase y no que son del constructor. En este caso vamos a decir que this.identidad, estamos diciendo que identidad, vea que cambia la forma en que se ve. El número de identidad ahora es el de la clase y va a ser igual al número de identidad. Nos permite elegir entre la clase, privado o entre lo que estamos recibiendo por el constructor. Y de esta manera podemos diferenciar fácilmente entre lo que recibimos en el momento que construimos el objeto y lo que está contenido dentro del objeto. Todo lo que está dentro de los constructores desaparece después de que el constructor termina, pero todo lo que está en las variables del objeto permanece en el objeto hasta que el objeto deje de existir a través de un destructor. Vale resaltar que en Java no existen los destructores, se destruyen las clases a medida que se van eliminando con los segmentos de código. Sin embargo, existen formas de destruir objetos utilizando la apertura y cerrado de llaves. Mientras tanto, coloquemos acá la información que necesita para poder funcionar correctamente su constructor. Veamos entonces, tenemos una variable persona que no hace nada y aquí estábamos solicitando guardar la información en P1 nombre. Ya no tenemos acceso a P1 nombre, vea que me dice que es privado el acceso en persona. ¿Cómo podríamos hacer entonces para guardar la información en persona? Ya que es privado el acceso, tendríamos que crear un método para guardar el nombre. Veamos lo que sería un método. Para decir el método, lo vamos a llamar en este caso nombre. Y decimos que es público. Necesita retornar algo. Y necesita una variable que vaya a retornar. Puede ser void para decir que no retorna nada. Entonces tendríamos el método nombre que se supone que va a asignar el nombre. Y tendríamos que decirle que tiene que recibir un string. Que en este caso lo vamos a llamar nombre. Ok, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué va a hacer el método? This.nombre igual al nombre que estamos recibiendo por el método. Ok, ¿qué cambiaría utilizar este método en nuestro código? En vez de decir p1.nombre para definir una variable, estamos diciendo p1.nombre y es un método y tiene que recibir un nombre. Esto que está acá se supone que lo va a devolver el OctionPaint
y colocamos nuestra finalización. Vean la diferencia. Estamos diciéndole que el método nombre que va a guardar el nombre en P1 va a obtener del cuadro de diálogos el nombre que se le va a enviar al método. Deberíamos hacer lo mismo para el número de identidad y para nuestros elementos de apellido, aunque no lo utilizamos. Copiamos, pegamos, N y en mayúscula. Podríamos colocarle aquí cualquier cosa y aquí en el método colocar. Podríamos incluso quitar el this y decir, como no es una variable dentro del método identidad, él automáticamente lo asocia a la variable que posee persona. Hagamos las modificaciones para que también nos entienda identidad. Tendríamos que aperturar acá y cerrar acá. Ahora, él nos entiende el método de cómo guardar nombre e identidad, pero todavía no entiende la forma en cómo va a mostrar nombre e identidad. Podríamos crear, estos son seteadores, es uno de los tipos de métodos que se hace para trabajar los objetos en Java. Otro nombre que se le puede dar sería modificadores, que permiten modificar las variables internas de la clase o del objeto. Ahora creemos un consultor, algo que nos permita obtener las variables internas del objeto. Voy a aprovechar estos dos señores y vamos a decir que esto va a ser sin parámetro y sin parámetro, y que en este caso van a devolver un string igual acá. ¿Y qué es lo que van a devolver? Nombre va a devolver el nombre e identidad va a devolver la identidad. Veamos cómo va quedando nuestro código. Todavía él no entiende qué es mostrar nombre. Vamos a eliminar la parte de apellido porque no la hemos creado. Pero si nosotros le decimos utiliza el método nombre y utiliza el método identidad, nos dice que sí es compatible y debería funcionar. Para eso voy a eliminar esta segunda persona, ya que con esto basta para hacer el ejemplo. Corremos y veamos qué es lo que ocurre. Ingrese su nombre, cancelar, cancelar, aceptar, aceptar, aceptar. Vamos a modificar eso para que salga la N. Ahora sí. Play. Ingrese su nombre, Arturo. Ingrese el número de identidad 2117. Dirección de la variable, nombre y dirección. Ok, porque utilizamos los métodos de donde asignamos lo que él nos pida. Pero si creáramos un segundo objeto o si modificáramos el objeto a su versión sencilla, vamos a colocarlo así, aquí, así. Este código que normalmente colocamos sombreado debería... Ah, otra voz. No lo hagamos de esta manera, hagámoslo así. En vez de setear el nombre con el seteador, vamos a hacerlo por persona. Hasta ahí no me reconoce. ¿Por qué? Porque persona me dice que tiene que tener los tres. Entonces la vamos a colocar aquí, coma. El primero es el número de identidad, según lo que dice el constructor. Número de identidad, nombre y apellido. Entonces lo primero que hay que colocarle es el número de identidad, este mensaje. En teoría, me falta acá simplemente colocar apellido vacío. Veamos qué pasa si nosotros le damos enter acá. Sigue reconociendo la instrucción. Esto es importante saberlo
porque a veces nos perdemos al hacer seguimiento o lectura de código porque simplemente brinca de una línea a otra. Veamos acá, persona, nueva persona, J option pane, null, identidad. Hasta aquí esto es una instrucción y un parámetro. Vamos a decir que la coma queda arriba y le vamos a dar enter acá. Aquí tengo el otro parámetro y puedo decirle aquí enter y funciona sin problema. En el caso de los métodos y los constructores, a nivel de mostrar información por pantalla, tenemos que tener en cuenta otras cosas. Veamos cómo funciona. Ingrese su número de identidad, 2117. Ingrese un nombre, Arturo. Y nos muestra persona Arturo 2117. Sin problema. Funcionó exactamente igual. Entonces, esto demuestra que existen muchas maneras de programar el mismo código. Sobre todo si la clase nos da la posibilidad de hacerlo. Acá nos dice el nombre, apellido o la variable apellido pudiese ser final. El tema de variables finales lo abordaremos en otra ocasión. Entonces tenemos clase, persona, constructor número 1, persona sin argumentos, constructor número 2, persona con argumentos, método de modificación, string nombre, método de modificación de identidad, método de consulta de nombre, método de consulta de identidad, e incluso podríamos crear un siguiente método, reinicio, que no va a devolver nada. ¿Qué va a ser reinicio? Esto que tenemos acá arriba, que me crea a persona. Ah, ok, esta parte no la vimos, no la utilizamos, ya lo vamos a ver. Voy a colocar estos valores otra vez y primero vamos a ver cómo crea el objeto. Eliminamos todo esto y simplemente construimos el objeto limpio, lo mostramos, vamos a modificar el objeto y por último vamos a volver a mostrarlo, pero adicionalmente a eso vamos a hacer un reinicio y vamos a volver a mostrarlo. ¿Con qué intención? Muy sencillo. Como les dije, primero se crea la variable persona con el constructor número 1. Vamos a ver qué es lo que creó. Vamos a modificarlo. Vamos a ver otra vez lo que quedó. Y vamos a hacerle un reinicio. Este reinicio es un método del tipo procedimiento, donde no estamos seteando, no estamos obteniendo, sino que él automáticamente hace un proceso que yo le estoy solicitando que haga. Para nosotros en este caso es un reinicio e incurre en un seteo, pero no estoy controlando el seteo yo. O sea, yo no estoy modificando a placer la variable, sino que le estoy pidiendo que se reinicie. Play. Ok, ahora sí podemos ver ejemplo, clase y objeto, persona, CA, termina. N, 000. Ejemplo, clase, objetos, persona, termina en CA igual. Y ahora dice Arturo, 2117. Y después N, 000. Y podemos ver cómo eventualmente pasó por cada una de las partes del código.